Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley de Charles. Eh, Esta ley tiene su fundamento en algo que ya vimos en el video anterior, y esta ley lo que nos intenta explicar es cómo varía la presión y cómo varía el volumen en función de la temperatura. Básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un gas que se encuentra a una presión constante, en este caso la presión constante sería la presión ejercida por esta columna de mercurio y la presión atmosférica. Entonces, a baja temperatura, este sería el volumen del gas. Si nosotros incrementamos la temperatura, por ejemplo, si le añadimos calor al sistema, pues el gas se va a expandir. Noten que la presión externa sigue siendo la misma, es la columna de mercurio más la presión atmosférica. Y recuerden, el equilibrio mecánico se alcanza cuando la presión interna del gas es igual a la presión externa. Entonces, en ese sentido, la presión siempre es la misma. Si nosotros incrementamos la temperatura, por ejemplo, si estamos en este punto e incrementamos la temperatura, ya vimos que las moléculas de gas se van a comenzar a mover más rápido, y eso va a provocar un incremento en la frecuencia de colisión y por lo tanto un incremento en la presión. Pero como la presión es constante, para compensarlo, pues tiene que haber un incremento en el volumen, de tal manera que al incrementar el volumen, como se observa aquí, la presión no cambia. Entonces la presión interna es igual a la presión externa. Entonces, bajo estas condiciones, es decir, cuando la cantidad de sustancia, cuando N, y cuando la presión son constantes, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y eso es lo que se conoce como la ley de Charles. Entonces, si hacemos una gráfica, por ejemplo, del volumen con respecto a la temperatura a diferentes presiones, esta P1, P2, P3, P4, es como si aquí pusiéramos diferentes longitudes de la columna de mercurio, de tal manera que incrementamos la presión. Entonces, pues el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Incrementamos la temperatura, incrementa el volumen. Y si eso lo hacemos a diferentes presiones, pues vamos a tener diferentes pendientes. Pero si, por ejemplo, en todos los casos extrapolamos esa línea recta hasta el punto donde la recta intersecta el eje de las X, en este caso el eje de las X es la temperatura, porque obviamente no tiene sentido hablar de volúmenes negativos. Físicamente no tiene sentido de hablar de un volumen negativo. Entonces, en este punto donde cada una de estas gráficas intersecta al eje de la temperatura, es el punto que se denomina como cero absoluto. Entonces, no hay una temperatura más baja que esta, que en grados Celsius es menos 273.15. En términos generales, la ley de Charles se describe de la siguiente manera. Si el número de moles no cambia y si la presión no cambia, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es lo que ya habíamos revisado. Entonces, podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, para cambiar esa relación de proporcionalidad en una igualdad, necesitamos introducir una constante. Ya sabemos que esta constante es igual a N por R sobre P, porque ya hemos revisado la ecuación del gas ideal. Y esto lo podemos reescribir de esta manera, es decir, las relaciones, los cocientes entre el volumen y la temperatura siempre nos dan un valor constante. Entonces, si tomamos este par coordenado, por ejemplo, y dividimos el volumen correspondiente entre su temperatura, va a ser lo mismo que si tomamos este par ordenado y dividimos el volumen sobre su temperatura.
Entonces, siempre nos debe de, al hacer esta operación, siempre nos debe regresar el mismo valor. La temperatura, el volumen sobre la temperatura es un valor constante. Bueno, aquí no se ve de manera clara porque tenemos valores negativos, pero, y es un principio muy importante en este curso de termodinámica, siempre que utilicemos estas expresiones, esta temperatura la vamos a manejar en grados Kelvin. Resulta que Lord Kelvin identificó a la temperatura de menos 273.15 como el cero absoluto, y a partir de allí desarrolló una escala de temperaturas que se conoce como la escala absoluta o la escala de Kelvin. Una cosa importante es que esta escala, la magnitud del grado en esta escala es igual a la magnitud del grado centígrado o del grado Celsius. Entonces, en relación a lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, ustedes pueden pensar, pues, por ejemplo, si divido 20 o 15, por ejemplo, entre menos 100, pues me da un número negativo. Y eso no concuerda con la idea que está detrás de esta expresión. Una cosa importante, esta temperatura siempre está en grados Kelvin. Entonces no hay valores negativos de la temperatura en escala de grados Kelvin. Entonces este valor siempre es positivo. Aquí no se ve claramente porque tenemos la temperatura en grados centígrados. Bueno, ya sabemos, lo repito de nuevo, que esta constante es igual al número de moles por la constante de los gases dividida entre la presión. Entonces, siempre para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo vamos a aplicar durante todo este semestre. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es a la temperatura en grados centígrados sumarle 273.15. Lo repito, la temperatura que aparece en todas las ecuaciones que vamos a utilizar tiene que estar en grados Kelvin en la temperatura absoluta. Bueno, resumiendo, la ley de Charles se presenta en dos variantes. La primera es la que ya vimos, de si mantenemos la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, en este caso tenemos un sistema que está a presión constante, pero el volumen puede variar. Entonces, si disminuimos la temperatura, eso va a provocar una disminución en el volumen. Si incrementamos la temperatura, eso va a provocar un incremento en el volumen. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si tenemos dos estados, un volumen 1 y una temperatura 1, si los dividimos, nos va a dar una constante. Entonces, si en otro punto dividimos el volumen 2 entre la temperatura 2, nos va a dar la misma constante, por lo tanto podemos describir esta igualdad que tenemos aquí, que nos va a servir bastante cuando estemos resolviendo problemas de este tipo. Otra versión de la ley de Charles, que a veces se denomina también como la ley de Gay-Lussac, es en términos de cuando el volumen es constante y tiene el mismo principio. Si tenemos este gas que tenemos aquí y en este caso la barrera no se mueve, es decir, la barrera es constante, si nosotros disminuimos la temperatura, la presión disminuye. Si nosotros incrementamos la temperatura, la presión incrementa. Entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. Introducimos una constante y al despejarlo nos queda así. Entonces la relación, el cociente entre la presión y la temperatura siempre nos da el mismo valor. Y por lo tanto podemos escribir esta expresión: la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2.